¿Te ha pasado que cuando vuelves a leer algo años después te impacta de una manera completamente diferente? Como si lo estuvieras leyendo por primera vez y te quedaras diciendo, wow, ¿cómo no me había dado cuenta de esto antes? A mí me pasa cada vez que regreso a Freud y a otros autores que es como si descubriera cosas nuevas cada vez y algo me ha pasado con este tema. Hoy tengo entre manos un desafío importante porque una persona me pidió por aquí que hablara sobre tótem y tabú. Y confieso que volver a leer esta obra me ha removido bastante porque trata temas muy complejos y además es una obra muy extensa. Habla sobre la prohibición del incesto, cómo se organiza la sociedad, el origen de nuestras normas morales, el pensamiento mágico, entre otros temas. Y antes de entrar en su análisis, quiero contextualizar algunas cosas. Para quienes se acercan por primera vez a estos temas o quieren conocer más, os pongo en contexto de quién era Freud. Freud era un médico y neurólogo y creó el psicoanálisis cuando descubrió algo revolucionario en su práctica médica. Descubrió que existe una parte inconsciente en nuestra mente que se escapa de la vista, de los valores médicos y de lo más puramente racional. Uno de sus grandes descubrimientos es que la causa de las enfermedades no es siempre biológica y por ello se volvió un gran investigador de la mente humana. Le obsesionaba entender en profundidad las emociones y cómo éstas nos pueden llegar a enfermar cuando no se les da espacio. Lo que más destaca de Freud es su honestidad intelectual, porque era como un libro abierto, compartiendo sus descubrimientos en tiempo real, como si nos dejara asomarnos a su laboratorio mental. De hecho, sus obras son como un diario de investigación. Y como cualquier pionero en algo, tenía sus limitaciones. A veces forzaba interpretaciones desde su teoría de la sexualidad o incluso a veces estaba influenciado por su sistema médico y por la sociedad de la época. Pero el psicoanálisis ha evolucionado mucho desde entonces. Ha tomado lo valioso de su método, que es esa forma única de escuchar el inconsciente, escuchar el sufrimiento humano, combinándolo con nuevos conocimientos científicos sobre el cerebro, la cultura y las relaciones humanas. Y volviendo a Tótem y Tabú, esta es una obra tan extensa que la voy a dividir en dos partes. Hoy vamos a descubrir de dónde viene esa prohibición universal del incesto y por qué los temas prohibidos nos provocan sentimientos tan contradictorios. Y en la segunda parte vamos a explorar cómo ese pensamiento mágico de los pueblos primitivos sigue estando muy vivo en nuestra mente moderna y cómo los niños, sin saberlo, repiten en su desarrollo las mismas actitudes que tenían nuestros ancestros. Pero vayamos paso a paso. Mientras estaba preparando este vídeo, no podía evitar ver conexiones con nuestra vida actual. La IA como nuevo tótem, los influencers. Bueno, no quiero hacer más spoilers, así que vamos allá con el análisis de esta primera parte de Tótem y Tabú y por supuesto la voy a ir traduciendo a nuestro presente y te aseguro que vas a encontrar conexiones con tu propia vida. El propio Freud nos hace una advertencia interesante antes de leer su obra. Estoy plenamente consciente de las deficiencias de estos estudios propias de un trabajo pionero. Los 4 ensayos reunidos en estas páginas están orientadas a despertar el interés de un amplio círculo de lectores, pero no podrán ser comprendidos ni apreciados excepto por aquellos que ya no se extrañan de la naturaleza esencial del psicoanálisis. Teniendo en cuenta su advertencia, vamos allá. Hemos evolucionado tecnológicamente, vivimos en sociedades supuestamente más civilizadas, pero ¿realmente hemos superado todos nuestros tabúes? ¿Nos siguen habiendo temas que nos incomodan, que preferimos no nombrar o que nos generan angustia? Eso Freud lo captó en su día y lo usó para comparar los pueblos de antaño con los de hoy. Establece un paralelismo entre el desarrollo de las sociedades primitivas y nuestro desarrollo mental individual. Es como si la historia de la humanidad se repitiera de alguna manera en cada uno de nosotros sin que seamos conscientes de esto. Aunque ahora nos veamos modernos, llevamos a cuestas muchas costumbres del pasado. Y si lo piensas bien, ¿no es cierto que todos pasamos por etapas similares en nuestro desarrollo emocional? Piénsalo, todos hemos vivido esos momentos donde decimos mamá me quiere más a mí, mamá es mía, luego viene esa primera vez donde nos enamoramos perdidamente en la adolescencia y el desamor, que parece el fin del mundo. Son experiencias universales que nos atraviesan a todos con la misma intensidad. Es como si hubiera un guión emocional que todos seguimos.
aunque al final con lenguajes distintos, porque somos semejantes pero diferentes al mismo tiempo. Compartimos historia humana y a su vez tenemos nuestra propia historia. Y esto es exactamente lo que Freud descubrió, que hay patrones, estructuras emocionales que se repiten una y otra vez generación tras generación. Y no es casualidad, es que así funciona nuestra mente. Pero entre esos patrones está tu subjetividad, esperando que la escuches, que la construyas, la posibilidad de que vivas una vida diferente y de que puedas salir de esos patrones que sigues repitiendo y que no te hacen bien. Y no hay que olvidar que el psicoanálisis no solo es un enfoque terapéutico, sino que es un método de investigación de la mente humana. Y ahora mismo estamos aquí explorando esta obra para llevarla a nuestra sociedad actual. Freud comienza a profundizar en esta idea con algo muy provocador. El ser humano de la prehistoria es aún colega nuestro. Para demostrarlo, estudia a tribus que aún existían en su época, en Australia, India, África, América, y toma de ejemplo los aborígenes australianos y descubre que tienen un sistema de funcionamiento particular, el sistema totémico. El tótem es un símbolo o figura, generalmente un animal, que representa a un clan o una tribu y es considerado sagrado. Existen dos reglas fundamentales en las sociedades totemistas: no matar ni comer al tótem porque es protector y guía del clan, y no al incesto. Los miembros del mismo clan no pueden tener relaciones sexuales entre ellos. Por ejemplo, si yo soy del tótem canguro y tú también, no podemos ser pareja aunque no seamos de la misma sangre. Está prohibidísimo. Y vamos a ir viendo por qué. Además, este sistema totémico se transmite de generación en generación, es decir, se va transmitiendo un lenguaje de costumbres de forma consciente como inconsciente. Aquí ya podemos ver cómo vamos heredando ciertos valores familiares o sociales sin ser plenamente conscientes de ello y que nos dirigen la vida. Porque no solo aprendemos las costumbres de nuestros padres y abuelos, sino que estos aprendieron de los suyos y a lo mejor estás repitiendo algo que viene de tu tatarabuelo, por ejemplo. Y por eso es importante trabajar el inconsciente de cada uno, porque una persona puede parecer de cara a la galería que está a la moda y que es muy abierta y se esfuerza en serlo, pero en la intimidad está sometida a normas y costumbres de antaño, quiera o no. Y son los casos en donde se enfrentan a contradicciones constantes y al final esto crea muchos conflictos. El tótem, curiosamente, tiene más fuerza que los propios lazos familiares. Como he dicho, si somos del mismo tótem, da igual que no tengamos la misma sangre, que no podemos intimar ni de broma, porque en las tribus la violación de las leyes totémicas se castigaba con la muerte. Incluso el simple tonteo con alguien del mismo tótem estaba prohibido. Aquí Freud incluso menciona que le parece una medida muy salvaje, la cual comparto por supuesto, pero era lo que había, o sea, el simple tonteo era penado con la muerte. En este estudio, Freud se centra en la ley que le interesa al psicoanálisis, porque es una ley que todavía perdura: la prohibición del incesto. Los miembros de un mismo tótem no pueden casarse ni tener relaciones sexuales entre ellos, y esta ley exogámica obliga a buscar parejas fuera del clan, como una forma de proteger al grupo de relaciones incestuosas. Freud aquí ya observaba que hasta en la prehistoria había un horror al incesto, un miedo extremo a caer en la tentación. Para poder formar una pareja y tener hijos, por ejemplo, un hombre del tótem canguro podía tener relaciones con una mujer del tótem avestruz. Y aquí viene algo importante. Los hijos de esta pareja pasaban a formar parte del tótem materno, el del avestruz. ¿Por qué esto es tan importante? Porque al pasar al tótem de la madre ya quedaba prohibido cualquier tipo de relación íntima entre ellos, ¿no? Entre madre e hijos, entre hermanos. La ley totémica era clara: miembros del mismo tótem no pueden tener relaciones sexuales entre sí, por eso pasaban al tótem de la madre. Esto ya nos revela el poder del vínculo entre madre e hijo desde la prehistoria. Es una conexión tan potente que desde tiempos antiguos se sintió la necesidad de protegernos con prohibiciones muy estrictas. Y aquí Freud hace una observación que nos toca muy de cerca. ¿Has notado esa típica tensión entre suegras y yernos? Que incluso a veces es como una relación agresiva o que no se caen bien de forma racional, como que no encajan. Freud lo interpreta como una forma defensiva de manejar una atracción prohibida hacia figuras maternas, porque la suegra parece como esa mujer madura que podía asociarse inconscientemente con la madre.
También se ve en esos conflictos tan comunes entre la nuera y la madre de la pareja, que según Freud tienen el mismo origen, en esa relación tan intensa y ambivalente entre madre e hijo. Ahí la nuera y la suegra chocan, ¿no? Hay celos, ira, y esto nos puede sonar muy familiar hoy en día. Son patrones primitivos que siguen apareciendo hoy. De hecho, podemos observar cómo algunas madres se meten de más en las relaciones de sus hijos y eso genera conflictos. Y también ocurre que el padre puede sentir celos de los hijos porque le roban la atención de su mujer. Hay una conexión tan profunda entre madre e hijo que por eso la ley totémica ya era muy clara y había un castigo muy fuerte que evidentemente hoy en día no se aplica así, pero a lo largo del vídeo voy a ir explicando por qué eran tan extremos con esta prohibición del incesto. Bueno, de estas leyes y costumbres de los pueblos primitivos empiezan a surgir los tabúes. El tabú es eso sagrado, inquietante, prohibido, que nos condiciona muchas veces sin que nos demos cuenta. Piensa por un momento en las familias que conoces. ¿No hay algunas donde ciertos temas son intocables? Donde hay reglas no escritas pero que todo el mundo sabe que no se pueden romper. Esos son los tabúes modernos, como esas huellas invisibles que nos guían en lo que está bien y en lo que está mal, en lo que está permitido y en lo que está prohibido. Y aunque hoy nos pueden parecer irracionales, siguen teniendo un poder en nuestro comportamiento. Cada familia, cada cultura, cada grupo tiene sus propios tabúes y a veces hay personas que ni siquiera los cuestionan y les hacen sufrir. Y aquí voy a arriesgarme con un ejemplo que puede parecer muy controvertido, pero que refleja muy bien cómo operan estos mecanismos en nuestra sociedad actual. Fíjate en la industria del porno y cómo juega constantemente con estos tabúes ancestrales. Freud nos habla del tabú del incesto como una de las prohibiciones más antiguas y fundamentales para la organización de una sociedad y cómo esta nos marca a nivel mental. Y curiosamente, estas fantasías prohibidas son las que se explotan en esta industria. No solo es la relación con la madre y el hijo, sino también suegra y nuero, primos, yerno y suegra. ¿Por qué usan esto? Al final, lo prohibido tiene un poder especial sobre nuestro inconsciente y nuestra vida. Es como si el inconsciente dijera, ¿esto está prohibido? Pues allá voy. Ahora, tampoco hace falta malinterpretar o sacar de contexto todo esto. No es que las personas quieran realmente transgredir estos tabúes en la vida real, porque lo que se juega en la fantasía de cada uno ahí está. Es más, hoy en día ni siquiera nos planteamos algo como el incesto. Pensar solo en ello nos puede generar rechazo. Por eso Freud fue tan polémico en su tiempo. Pero su planteamiento no se refería a relaciones carnales literales con la madre, sino a algo mucho más profundo. La energía que surge de esa relación única con nuestra madre y otras relaciones familiares es una energía que seguimos cargando en nuestro inconsciente y eso marca nuestro desarrollo mental. Y de hecho, él crea el psicoanálisis para estudiar esas huellas invisibles que nos deja el paso de la humanidad en nuestra mente, incluida esas primeras relaciones fundamentales para todo ser humano como es la de la madre. Al final la relación con mamá es muy potente porque no solo nos dio vida, sino también cubría todas nuestras necesidades, lo era todo para nosotros, nos daba esa sensación de seguridad, nos hacía sentir completos con ella, que nada nos faltaba. Pero como todo en la vida, eso se pierde porque vamos creciendo y esa pérdida nunca se olvida, nos deja marcado el inconsciente. Desde entonces nuestra mente busca reemplazar esa energía, esa seguridad con otras cosas y personas. Es por eso que sin darnos cuenta a veces convertimos a las parejas en figuras paternas. Alguien que cuide, que calme nuestra angustia, que nos dé seguridad. Freud describió esto como el retorno de lo reprimido. Esto significa que lo que nuestra cultura y moral intentan prohibir no desaparece, simplemente se transforma. La energía no se pierde, se transforma siempre en otras cosas y lo reprimido busca expresarse de otras maneras. Ya no es que tengas la fantasía consciente por tu madre, sino que el inconsciente refleja nuestra historia familiar y conexión con lo más primitivo. Estas marcas permanecen y guían nuestra forma de estar en el mundo, cómo te relacionas, qué buscas en los demás o incluso qué rechazas de ti o de las parejas, dependiendo de cómo hayas crecido y qué has interiorizado.
Por eso los impulsos básicos del ser humano primitivo siguen vivos y presentes en nuestra sociedad, solo que ahora están disfrazados por nuevos códigos culturales, por otras fantasías o sustituidos en espacios donde todo vale, como esos ambientes nocturnos o detrás de pantallas digitales. Y aquí está el problema, lo inconsciente siempre encuentra formas de manifestarse y cuando no somos conscientes de su contenido, puede desbordarnos y destruirnos poco a poco. Lo vemos en personas que buscan llenar vacíos emocionales en cualquier relación, las famosas relaciones tóxicas, otras que se refugian en adicciones o descargan su odio y malestar contra otras personas en redes sociales. Porque cuando no miramos hacia adentro, lo reprimido encuentra otras salidas, pero esas salidas a veces nos alejan de quienes queremos ser realmente. Y como he dicho, el inconsciente no olvida, intenta manifestarse a través de los síntomas, decisiones, comportamientos, los sueños. Y Freud veía el análisis como una forma de observar nuestras tendencias y tabúes, permitiéndonos transformarlos en algo que nos nutra en lugar de que nos destruya. Esto no significa eliminar nuestras tendencias ni síntomas, sino hacerlas consciente desde otra perspectiva y darles unas salidas que nos favorezcan. Al final somos historia y esa historia sigue viva en nuestro inconsciente guiando nuestras decisiones y deseos, y sin que lo sepamos. Pero depende de ti. ¿Quieres seguir estando atrapado en ciclos que te alejan de lo que te gustaría? ¿O quieres convertirte en alguien que observa, comprende y transforma su historia en un camino de crecimiento? La decisión es tuya y lo que haces con otros siempre es un reflejo de lo que eres o llevas dentro. Ahora bien, si lo que eres no te gusta, la buena noticia es que puedes cambiarlo y de verdad que se puede. Y es un cambio duradero, no esos que duran unas semanas o unos meses. Y hoy, gracias a estas plataformas, podemos transmitir estos mensajes que invitan a mirar hacia adentro, a explorar lo reprimido y transformar esas energías de forma que nos potencien. Bueno, hasta aquí me gustaría saber tu opinión o tus impresiones porque todavía quedan bastantes temas por tratar en esta primera parte. Por resumir hasta aquí, los tabúes no son simplemente normas sociales que regulan la convivencia, son fuerzas que influyen profundamente en cómo manejamos nuestras tendencias y deseos más primitivos, esos que vienen desde la prehistoria. Y las tribus nos muestran cómo nuestros antepasados comenzaron a enfrentarse a estos deseos humanos básicos y lo hicieron regulándolos, marcando límites, creando prohibiciones, leyes. Y fue precisamente a través de estas reglas cargadas de tabúes que empezó a surgir una organización social que nos permitió convivir como especie. Freud hace una conexión entre los tabúes primitivos y las personas con neurosis obsesiva porque observaba ciertos patrones similares en sus pacientes. Ambos creaban sus propias prohibiciones, sus propias reglas sagradas y tenían una convicción inquebrantable de que si violaban esas leyes, el castigo era con la muerte. Pero aquí lo curioso es que las personas con neurosis obsesiva, esta prohibición autoimpuesta no se limita solo a ellas, sino que se desplaza también hacia las personas que aman. Es decir, no solo temen por su seguridad, sino por la de sus seres queridos. Si no respetan sus prohibiciones, algo terrible les puede pasar. Y aquí lo que Freud descubre es que este mecanismo obsesivo se activa tanto si piensas en transgredir la ley, o sea, solo por pensarlo, como al tener un contacto directo con lo prohibido. Porque para nuestra mente no hay diferencia entre lo imaginario y lo real. En estos casos, la mente se vuelve como un campo de batalla donde conviven en guerra un ángel intentando protegernos y un demonio incitándonos a hacer el mal, pero ambos están condicionados por el contexto familiar y social. Y todo tabú genera ambivalencia emocional, por eso tanto en los tabúes primitivos como en la neurosis obsesiva se observa esa ambivalencia tan brutal. Por un lado está esa tentación y por el otro una prohibición muy intensa que paraliza a la persona. Aquí hay que ver, en el caso de la neurosis obsesiva, de qué impulso se está defendiendo realmente. Tanto en la persona primitiva como en la que padece de neurosis obsesiva se activa el mismo mecanismo psíquico, pero en dos contextos completamente distintos. Es como cuando alguien tiene un pensamiento angustiante y siente la necesidad de hacer un ritual para neutralizarlo. Los primitivos hacían lo mismo con sus tabúes, creaban rituales de protección contra sus deseos prohibidos.
Aquí Freud es revolucionario, venía del contexto médico y nos muestra que estos mecanismos psíquicos básicos, la lucha constante entre el deseo y la prohibición, entre el impulso y el control, no son algo del pasado, siguen tan vivos en nuestra sociedad moderna como lo estaban en las tribus primitivas. Aproximadamente el 2-3% de la población mundial padece de trastorno obsesivo-compulsivo, lo que muestra que los patrones de prohibición y ritualización que menciona Freud siguen muy presentes en la mente desde tiempos inmemorables. Por eso es crucial trabajar con esas costumbres heredadas que ya no nos sirven hoy. Si no las procesamos conscientemente, el inconsciente encontrará sus propias formas de expresión, a menudo a través de síntomas o comportamientos considerados irracionales. Pero para el inconsciente tienen un sentido, no es tan irracional como nos puede parecer a simple vista. Pero, ¿te has preguntado por qué algo se convierte en tabú? Freud nos dice que para que algo se prohíba tan intensamente es porque en algún momento ese algo se deseaba con la misma intensidad. Es más, probablemente se realizaba. La fuerza del tabú tiene que ser proporcional a la fuerza del deseo. Es como una balanza ancestral. Cuanto más fuerte es el deseo inconsciente, más potente tiene que ser la prohibición. Por eso, el miedo al tabú suele ser más intenso que el deseo mismo. Necesita serlo, es el mecanismo que encontró la sociedad para protegernos de nuestros impulsos más primitivos y permitirnos vivir en comunidad. Y cuando hablamos de las prohibiciones familiares, no solo se trata de deseos amorosos, también hay impulsos de destrucción, de odio, todo eso vive en nuestro inconsciente, esperando a ser reconocido y manejado. Son las sombras que debemos aprender a ver para no ser controlados por ellas, porque cuando reprimimos o negamos ciertos aspectos de nuestro aparato psíquico, como esos deseos, temores, impulsos, sentimientos, estos no desaparecen, sino que operan desde el inconsciente, influyendo en nuestras decisiones y comportamientos sin que nos demos cuenta. Hoy en día podríamos decir que el totemismo no ha desaparecido, simplemente ha cambiado de forma y de contexto. Aunque no vivimos en tribus como los seres humanos primitivos, seguimos buscando símbolos que nos agrupen y nos identifiquen. En lugar de un tótem animal tenemos logos de marcas, incluso figuras públicas que actúan como tótems modernos. Podemos verlo en diferentes ámbitos. En la tecnología tenemos Apple y Android, es como pertenecer a una tribu con sus propios símbolos. ¿Sabías que el 60% de los usuarios de Apple nunca cambiarían a Android? Esto no es solo preferencia tecnológica, es lealtad tribal. Y al igual que las tribus primitivas que creaban tótems para simbolizar su identidad y diferenciarse de otros clanes, hoy lo hacemos con estas marcas. Luego tenemos la IA como oráculo en busca de respuestas, pero también la IA nos genera ambivalencia emocional. La adoramos por hacernos la vida más fácil, pero al mismo tiempo le tenemos miedo. ¿Podrá sustituirnos, controlarnos, hacerse indispensable? Surge la pregunta, ¿será capaz de sustituirlo todo? Esto es un debate interesante. Luego en el consumo y el estatus tenemos marcas de lujo como símbolos de pertenencia, coches de lujo, bolsos, relojes que marcan un clan determinado. En lo social y lo cultural vemos equipos deportivos donde los seguidores de estos equipos funcionan como clanes en los que encontramos lealtad, rivalidad y sentimientos colectivos. O los influencers como líderes de tribus donde guían con sus opiniones y también generan sentimientos de admiración y envidia. Luego están los movimientos sociales y sus símbolos, donde cada causa tiene su tótem, su bandera, su icono, y todos estos símbolos generan adhesión o rechazo y también marcan identidad. Luego está lo político, identidades políticas como clanes modernos. Cada grupo tiene sus tabúes y restricciones sobre lo que está permitido pensar o decir. Mientras que el tótem tradicional estaba profundamente ligado a lo espiritual y a su forma de entender su lugar en el mundo, los iconos modernos tienden a estar más orientados hacia el control, lo comercial, lo material. Sin embargo, la devoción que despiertan hoy ciertas marcas o figuras públicas refleja de alguna manera ese mismo impulso de conexión y pertenencia que antes se vinculaba más a lo sagrado. Además, estos tótems modernos, como los antiguos, nos mantienen atrapados en una especie de tensión emocional constante. Nos llevan a extremos, amor y odio, deseo y miedo, dependencia y rechazo.
Freud ya lo veía en las tribus primitivas. El deseo de romper las reglas está siempre inherente al ser humano y viene acompañado del temor a quebrantar la ley. Y es importante ser consciente de estos juegos para no caer constantemente en conflictos. Y aclaro que este análisis no busca juzgar si algo es bueno o malo, sino de observar cómo funciona nuestra mente. Lo que Freud nos mostró al analizar el sistema totémico es que por más que hayamos evolucionado tecnológicamente, seguimos siendo gobernados por patrones antiguos que habitan nuestro inconsciente. Y al igual que en las tribus totemistas, nuestras prohibiciones modernas, que van más allá de las prohibiciones básicas humanas, la prohibición del incesto, muchas veces no son visibles, pero condicionan nuestras decisiones, relaciones, emociones. Por ejemplo, esa culpa que sientes sin saber por qué cuando rompes alguna tradición familiar o cultural. Eso tiene raíces profundas en estos sistemas de creencias que has heredado. Como decía Freud, el tabú no es solo una prohibición, es también una atracción, un deseo reprimido. Nos han tenido que parar. Ahora la pregunta es, ¿podemos liberarnos de esos mandatos inconscientes respetando la ley humana básica? ¿Cuántas veces nos encontramos lidiando con conflictos internos entre lo que queremos hacer y lo que sentimos que deberíamos hacer? Por ejemplo, esa persona que quiere vivir una vida más auténtica, pero siente la presión de no decepcionar a su familia o seguir ciertos mandatos sociales. Y precisamente respetar la ley humana básica, la del no al incesto, significa crear tu propia vida más allá de mamá y de lo familiar. Por hacer un resumen de todo esto, porque ya estoy terminando este vídeo, los tabúes no solo habitan fuera, como en la sociedad o en la familia, sino que viven dentro de nosotros, en nuestras emociones, en nuestros pensamientos más profundos. Y esa tensión entre el deseo y la prohibición puede convertirse en una fuente de sufrimiento psíquico o en una oportunidad para crecer, dependiendo de cómo lo manejemos. Recuerda que donde hay un tabú hay un deseo prohibido. ¿Qué deseos se esconden en ti? Bueno, hasta aquí esta primera parte. Si pensabas que los tabúes y tótems eran cosa del pasado, espera descubrir lo que Freud tenía que decir sobre la magia en nuestra mente moderna y cómo en la infancia recreamos lo antiguo. ¿Te has preguntado por qué un niño puede pasar de adorar a temer a un animal? ¿O por qué seguimos creyendo en el poder mágico de los pensamientos? Muchas gracias. Un abrazo.